Hola, ¿qué tal? Bienvenidos aquí a un nuevo episodio en tu revista Desafío Regional. Hoy estaremos hablando de una temática muy interesante que nos lleva al futuro y al presente. Estamos hablando de las ciudades inteligentes. Y para hablar de esto, tenemos aquí en nuestro estudio a Abraham Bittleman, Chile Manager de Volted Groups, para hablar qué son las ciudades inteligentes, cómo funcionan y qué es lo que podríamos esperar, no solamente para nuestro país, sino también en la provincia y en la región de Valparaíso. Abraham, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Pablo? Gracias Oye, por la invitación. gracias por venir nuevamente. Esta es la segunda vez que nos reunimos Un para gusto. hablar de una temática que nos apasiona, que tiene que ver con el futuro, con la tecnología, con la innovación, con la sostenibilidad. Nos referimos a las ciudades inteligentes o más conocidas como Smart City. ¿Qué es lo que entendemos por una ciudad inteligente? Es bien abrumador el concepto de Smart City. Contempla desde que sea eficiente en términos energéticos, en términos de mediciones de datos, en términos de cómo se comporta la ciudad, cómo la monitoreamos. Entonces abarca un montón de conceptos que hacen que la ciudad funcione mejor y que le dé mejor calidad de vida a la gente. Eso es básicamente el concepto muy general. Es bastante abrumador toda la cantidad de diferentes tópicos que tiene. Y, y lo interesante es que ya está instalada ya. O sea, no nos podemos comparar con ciudades como las que ya hay en China, que tienen hasta detección de imágenes, de identidad de las personas, pero sí en Chile tenemos bastante avanzado. Hablamos por una parte de lo que es la energía, hablamos de lo que es la seguridad, hablamos de efectivamente lo que es en este caso la electromovilidad y tantas otras cosas que en el fondo son parte de este diario vivir que puede tener una comunidad o que puede tener una ciudad. ¿Tenemos ejemplos en Chile de ciudades inteligentes? Mira, una de las ciudades que ha destacado más ha sido Valdivia, como de las pioneras en Sudamérica, haciendo eh, uso de cámaras, utilización de datos a través de cámaras, flujos de autos, por ejemplo, el tiempo, las temperaturas. En Santiago tenemos muchos ejemplos, partiendo por toda la red de buses eléctricos que ya están funcionando, y todos los planes a nivel, digamos, estatal que se han estado implementando tienen que ver con utilizar movilización en base a baterías, autos eléctricos, buses eléctricos, y eso ya están dando, y hay estimaciones que 2030 o 2040 ya la cantidad de autos eléctricos y de buses ya va a ser cercano al 100%. Captura de datos a través de imágenes. Santiago también es un ejemplo a nivel sudamericano, junto con otras ciudades como las que están en México. Tiene varias ciudades que tienen desarrollo súper importantes. Y para qué hablar de generación distribuida, también tenemos bastantes ejemplos en Santiago, en regiones también, generación eólica, solar. Bueno, eso, de hecho, perdona que te interrumpa. Sí. Eso es justamente lo que te iba a preguntar. Cuando nosotros hablamos de ciudad inteligente, evidentemente hablamos de una hiperconectividad, ¿no es cierto?, en la comunidad, en la ciudad. Pero la pregunta clave es, ¿de dónde extraemos la cantidad de energía que necesitamos? Y efectivamente es un poco lo que tú estás tocando como tópico. ¿Cuáles son estas ramas energéticas? ¿Dónde obtenemos este recurso? En Chile tenemos múltiples posibilidades, desde energía mareomotriz, pasando por paneles solares, ¿cierto? En todo tipo de aplicaciones, tanto para granjas solares, pequeños paneles solares para alimentar luminarias en las calles. También tenemos eólico. Prontamente vamos a tener uno de los parques eólicos más grandes a nivel mundial acá en Chile. Entonces todos esos conceptos y todos esos tipos de generación ya están siendo implementados acá en Chile, sobre todo lo eólico solar, que ha cobrado una importancia a nivel nacional, digamos, y a nivel de generación, de porcentaje de generación en el sistema eléctrico nacional, es ya uno de los actores principales. ¿Qué lo hace inteligente? Bueno, todo lo que sea monitoreo de imágenes y monitoreo de datos, eso hace que tú puedas recolectar esos datos
Claro. Y toda esa información puedes interpretarlo y Correcto. tomar decisiones en base a eso. Esta es como una de las múltiples ramas que tiene una ciudad inteligente. Por ejemplo, si está la conectividad necesaria acá en la región. Supongamos que ya tenemos antenas de 5G. Toda la gente que tenga sus celulares con 5G, vamos a tener la posibilidad de saber dónde están esas personas, cómo se mueven, a qué velocidad se mueven. Podemos saber también los datos del tiempo a lo largo de toda la costa de Valparaíso. Podemos saber por ejemplo, incidentes de seguridad, incendios. Entonces estamos todos interconectados, digamos, y con el solo hecho de que estemos utilizando el celular. ¿Tenemos esa tecnología en la provincia de la región? Por supuesto, por supuesto. Claro. Ya hay redes 5G a nivel nacional. La gran mayoría de la gente ya tiene celulares con tecnología 5G y eso es uno de los puntos clave. Que esas redes sean lo más estable posible y permitan ese manejo de datos que tanto se necesita para poder decidir. Por ejemplo, para saber si es necesario mejorar el tráfico en una de las vías principales hacia Valparaíso, hacia Viña o hacia San Antonio, sobre todo en el tráfico de camiones, por ejemplo. Ahí es fundamental tener datos, digamos, online respecto de ese flujo de camiones para saber si es necesario instalar semáforos, por ejemplo, o disminuir la cantidad de semáforos y generar algún paso especial sobre nivel, algún trébol en la carretera. Todo eso se puede decir en base a ese tipo de datos. El hecho de no entrar a lo que es el desarrollo de la conectividad, de la Internet de las cosas, ¿cierto? De las ciudades inteligentes. ¿Qué es lo negativo para...? Por ejemplo, pensemos en la comuna de Santo Domingo, en la provincia de San Antonio. ¿Qué es lo negativo de demorarse en implementar estrategias que en el fondo permitan tener una ciudad conectada? ¿Qué es lo negativo de esto? ¿Hay un mayor uso de recursos energéticos? Si tendemos a ser una ciudad o una comuna o un área de Chile inteligente, definitivamente vamos a hacer que esa área, comuna, ciudad, lo que sea más eficiente. Una optimización de recursos. Exactamente. Entonces, podría ser optimización de recursos de energía eléctrica, por ejemplo. Podría ser optimización del uso del combustible de todos los camiones y autos que circulan por las vías principales, y gracias a este análisis de Big Data o análisis de cámaras o lo que sea, lo que esté implementado, eso va a permitir que ese flujo sea más óptimo y se gaste menos petróleo y menos combustible, digamos, en este tipo de cruces de carretera o hacia allá apunta. Por ejemplo, el calor generado por diferentes procesos industriales, incluso procesos humanos, por aglomeraciones de personas, todos esos tipos de situaciones, digamos, generan electricidad. El solo hecho que estemos conversando de mucha gente acumulada, por ejemplo, en el metro y caminando, ya hay múltiples tipos de energía asociados a todo ese volumen de gente. Uno de los más, digamos, utilizados es el peso de las personas, ¿cierto? Sobre la superficie. Entonces toda esa gente caminando sí genera una cantidad de energía importante que puede aportar al sistema del metro o un mall, y ya hay iniciativas a nivel mundial que el piso es capaz de recibir los golpes de los pasos, y se utiliza eso, y no es poca energía, Hay un sinfín de posibilidades y ejemplos en que se puede hacer más eficiente el uso de la energía. Tomando en cuenta que estamos hablando de algunos ejemplos internacionales, cuéntanos un poquito. La empresa Volta Group es una empresa australiana, ¿cierto? Y que también actúa con distintos proyectos en otros lugares, como Singapur, entiendo yo, las Filipinas, ¿cierto? Y otros lugares. Sí, correcto. Cuéntanos un poquito, quizás algún ejemplo de lo que estamos hablando, ciudad inteligente, particularmente quizás en Australia, y saltemos también a explicar
Bueno, ¿qué hace Voltex Group, sobre todo acá en Chile, para poder ayudar al desarrollo y a la implementación de una ciudad inteligente? Nosotros hemos realizado diseños de redes redundantes de fibra óptica para sistemas de control y protección. Ujú. Esas redes ya no solamente están a cargo de los puntos de protección y control a nivel local, sino que tú puedes tener acceso a todos esos puntos en forma remota y entre ellos se pueden intercomunicar, digamos. Entonces eso le da un cierto grado de inteligencia a esta red y ya dejando atrás como el paradigma del alambrado duro que se llamaba, que todo tiene que estar conectado y alambrado mediante cables directamente a todos los dispositivos de control y protección. En cambio, ahora todo eso se realiza en una mínima parte, como lo mínimo necesario, y el resto que digamos es el cerebro y la inteligencia de estos sistemas de control y protección va a través de comunicaciones a alta velocidad. Entonces yo puedo desde acá, desde esta zona, acá en Valparaíso, hacer control en proyectos en Singapur, en Filipinas, donde tengamos otra instalación, y puedo generar acciones en forma remota y puedo darle asistencia a la persona allá en tiempo real. Pero ¿y esto cómo lo hacemos? O sea, estamos hablando de software que en el fondo son de inteligencia artificial, que en el fondo te conecta. ¿Cómo funciona esto? Buena tu pregunta. La IA viene entrando fuerte ahora, Ujú. ya hace un par de años. Estas redes que yo te comento ya estaban funcionando con estándares, por ejemplo, IEC 61850, que se encarga de este tipo de cosas, de acciones y monitoreos a niveles de red a alta velocidad. Tanto en el manejo de datos, en la interpretación de datos de las cámaras, las temperaturas, las velocidades de los autos, flujos de personas, si se prenden o no las luminarias en un determinado sector, dependiendo de cuánta luz hay. Todo eso ya tienen incorporado muchos dispositivos de control y de protección, ya tienen incorporado algoritmos, digamos, tienen incorporado inteligencia artificial para el análisis de esos datos. O sea, eso está muy fuerte ahora y gracias a eso se pueden interpretar los datos y tomar decisiones más rápido. Porque no nos imaginemos a un gran controlador mirando a Miles de pantallas. miles de pantallas y tratando de tomar una decisión. Ya eso no va a pasar por el control humano. Ya obviamente va a haber una IA analizando, por ejemplo, las temperaturas en cierto sector de una ciudad y definiendo si esos calores pueden ser reutilizados en otras áreas como calefacciones u otras aplicaciones industriales. Hay algo que a nivel mundial es un problema serio, digamos, grande, que existe resistencia de parte de la gente a que haya tanta conectividad. Esa es una cosa que va como en contra del avance de las IA y en contra del avance de tanta cámara y tanta reconocimiento facial o huellas o... Estoy diciendo por la manipulación y la protección de datos. Exactamente. Que todo sea controlado por una entidad que puede tomar en sus propias decisiones y que realmente nos puede llevar casi un película Terminator. Claro. De las luces, apagarlas, mover los autos por aquí. Por lo general ahora lo que más le preocupa a la gente es qué están haciendo con sus datos. Por supuesto. Entonces ya he leído y he visto algunas experiencias en Europa en las cuales utilizan muchos datos para determinar cómo manejar mejor una ciudad, un parque, un mall, etcétera, o una industria. Y se utilizan los datos de la gente que va pasando, se establece conectividad con todos los celulares de la gente que va pasando por ahí, además de las imágenes que se toman de esas personas. Pero eso va a dar a
en este proyecto que estuve leyendo, creo que era en Holanda, se establece esa conectividad con los datos, se analizan los datos y todo eso en servidores encriptados, y los resultados de esos análisis de datos que permiten definir si se agranda o no un estacionamiento, si se requiere más aire acondicionado en un edificio. Todas esas decisiones, digamos, son las que interesan finalmente a nivel público. Pero el manejo de los datos se hace todo encriptado en servidores protegidos, digamos, y no se divulga esa información, pero ese es el tema puntual que genera como más discusión y problemas. ¿Qué hacen con esos datos? Abraham, tuve preguntas muy cortas, voy a retomar algunas que no sé si las habías contestado o no, pero voy a volver a reformularlas, pero que las podemos responder de forma concreta, ¿ya? Pregunta 1. ¿Qué ejemplo particularmente a ti como Chile Manager te ha llamado la atención que hoy día se ha implementado para una ciudad inteligente puntualmente en Australia, que es donde la empresa Voltex Group tiene su sede central? Mira, a nivel, digamos, nacional de Australia, local en Australia, todo lo que es la energía solar ha tenido un repunte, pero gigantesco. En términos de energía distribuida también hay un montón de avances en las ciudades principales, Sydney, Brisbane, Perth, y toda esa red que se está generando ahora, claro, no todo es 100% bueno, digamos. Cuando tú tienes energías renovables, no son capaces de sostener los sistemas eléctricos como lo hacen una central termoeléctrica, por ejemplo. ¿Ya? No tienen la inercia mecánica suficiente para responder a fallas en el sistema. ¿Ya? Puede ser muy bueno que haya un alto porcentaje de generación eólica y solar, pero ese tipo de energía no le da una inercia suficiente al sistema eléctrico para soportar caídas de tensión, cortes de energía masivos. Siempre va a necesitar el soporte de la energía tradicional. Sí, hay un porcentaje mínimo que debiese respetarse. Estamos hablando particularmente de energía de petróleo. Claro. En Australia es bastante fuerte el carbón. ¿Ya? Y entonces ahí hay otro desafío, que es generar las tecnologías de punta, digamos, para no generar tanta contaminación con hidrocarburos o carbón. Entonces ahí está el desafío: generar combustión de mejor calidad para esas centrales, filtros de mejor calidad, o sea, manejo de ese CO o CO2 que se esté generando en forma mejor que hace 20 años. O sea, eso ya es una realidad, pero claro, no tenemos más alternativas, a menos que cierto país ya se la juegue como por energía nuclear. Complicado instalar y desarrollar energía nuclear. Funciona bastante bien, es súper limpio y todo, pero si hay fallas, eso sería uno de los ítems que podría reemplazar a los hidrocarburos en la generación. ¿Cómo implementa esta tecnología Voltex particularmente? ¿Qué dentro de sus servicios, qué nos ofrece o qué le ofrece en este caso a las empresas, plantas, entre otras, que involucre este tipo de tecnología? En todo lo que es desarrollo de ciudades inteligentes, hay, digamos, laboratorios que ayudan a entender una ciudad y ayudan a hacer que la ciudad sea más eficiente. Esos laboratorios se les llama gemelos digitales, ¿ya? O digital twins. Entonces, tú haces un modelo de la ciudad y experimentas con ese modelo. De hecho, hay modelos en 3D y todo reales en algunos países.
con todas las variables que tiene la ciudad. Imagínate ya todo lo que hemos hablado, no quiero irme al grano de cada uno de esos detalles. Salud, seguridad, Infinito. Mira, manejo la basura que ni siquiera lo hemos tocado. Ujú. Cómo se llenan o se vacían los containers de basura, para saber cuántas veces tiene que venir el camión de basura. Es infinita la cantidad. Los estacionamientos, generación solar, cuando se apagan y se prenden las luces. Abrumador todo el tema, es súper interesante. Entonces, en este asunto de los digital twins, se modela la ciudad inteligente y tú experimentas con ese modelo digital. El digital twin lo que hace es simular Ujú. a nivel como de maqueta virtual una ciudad y cómo funciona. Correcto. Y aplicarle, digamos, variaciones, incentivos, y en ese modelo ver cómo se está comportando esta ciudad virtual, digamos. Y qué hacemos nosotros a nivel de ingeniería eléctrica en Voltex. Utilizamos lo que también se llama Digital Twin a nivel de sistemas eléctricos en nuestro software ETAP. Cuando modelamos un sistema eléctrico, esa modelación del sistema eléctrico también se le llama gemelo digital, y podemos ver con bastante precisión, digamos, cómo se comporta el sistema eléctrico. Perfecto. Y eso les permite a ustedes tomar una decisión sin tener el cliente, asumo yo, que poner en stop una planta. Exactamente, o sea, puedes definir todo. Claro. El tamaño de la planta, el tamaño del transformador principal, los cables que se van a utilizar, y con una precisión muy, muy alta y muy confiable. Nosotros utilizamos este software en todos los diseños de ingeniería a nivel de control, protecciones, diseños del sistema eléctrico potencia. Es impresionante el nivel de detalle que se puede llegar. Y a nivel de ciudades inteligentes, pasa algo muy parecido. Tú puedes saber cómo reaccionar ante una emergencia, saber, no sé, en términos de flujos inesperados, de algún concierto, de algún atentado, no sé, cualquiera de esas variables que pueda cambiar. Ese gemelo digital te entrega una respuesta bastante cercana a la realidad. Y lo interesante y lo increíble es que no estamos hablando de un software que estamos ocupando en una tremenda sala de control. Entonces, me imagino que estamos hablando de un software que está en un computador que estás transportando, ¿cierto?, a terreno, y que de ahí tú estás haciendo todas las conexiones necesarias y estás viendo en esta simulación cuáles son las problemáticas posibles que podría enfrentar una planta, una ciudad inteligente, algo en particular. Mira, y hay algo bien interesante, como para redondear el tema de Digital Twin, es que tú el gemelo digital lo puedes alimentar con datos reales en línea. Entonces todas las imágenes que se estén tomando de la ciudad, las temperaturas, los flujos de personas, flujo de datos, todo lo que sea Big Data puede entrar online a ese Digital Twin, y tú puedes obtener respuestas y análisis online con inteligencia artificial, por ejemplo. Y pasa lo mismo con el software ETAP que utilizamos a nivel de sistemas eléctricos. También podemos conectarlo online con las variables eléctricas del segundo exacto y saber cómo responder a todas esas cambios en la red eléctrica. ¿Cómo ves que estamos en el término de ciudad inteligente aquí en la comuna de Santo Domingo? ¿Hay algo que ya nos dé la sensación de que estamos caminando hacia allá o no? Sí, por supuesto, hay hartas señales acá, digamos, sin querer apuntar a una ciudad inteligente, ya estamos caminando en ese sentido. Por ejemplo, tenemos carga de vehículos eléctricos. Exacto. Tenemos energía solar en diferentes puntos para alimentar luminarias que se apagan y se prenden solas con los sensores solares. Tenemos también el manejo de residuos, yo diría uno de los más importantes dentro de la región. Clasificación de los residuos, digamos cartones, latas, orgánicos. Esos son ya avances bien importante, muy cercano acá, como te comentaba en un podcast anterior, generación mareomotriz, muy cerca de acá, en la costa de las cruces. Entonces tenemos diferentes
puntos en los cuales se ha avanzado bastante, sin nombrar también las cámaras. Bueno, y ya lectores de patentes, claro. sí, tenemos hartos ítems, y ya se está tendiendo, digamos, a cambiar prados verdes. Yo he visto como la tendencia también aquí en la región de Valparaíso a cambiar, digamos, pastos por otro tipo de plantas que no consuman tanta agua. Hay muchas iniciativas que se nota y que apuntan hacia el concepto de ciudad inteligente. El mundo está cambiando, tenemos que cambiar con el mundo, adaptarnos, mejorar nuestra utilización, nuestros recursos, para efectivamente tener no solamente cuando hablemos de ciudad inteligente nos referimos a hablar de tecnología, sino al cómo mejorar, resguardar, proteger también los recursos que tenemos. Son los recursos naturales, con el uso y la implementación de mejores tecnologías. Correcto. Oye, Abraham, bueno, se nos acabó el tiempo, gracias por compartir con nosotros, y nos estamos viendo en otro capítulo, en otra oportunidad. Un placer, pues, Pablo. Gracias por tu invitación. Y a la gente que nos está viendo, no olvides suscribirte a nuestros canales en Desafío Regional, visita nuestro sitio web en www.desafioregional.cl y por favor, haznos un like, suscríbete, síguenos, comenta, comparte en nuestros canales, en YouTube, en LinkedIn, en Spotify, estamos en Facebook, estamos en Instagram. Nuestro objetivo como Desafío Regional es compartir experiencias, reflexión con la comunidad, para aprender, para educarnos, como justamente lo que estamos conversando hoy día. Así que nos vemos en otro episodio. Agradecemos a la empresa Voltec Groups por estar aquí junto a nosotros en el programa, empresa para proyectos, energía de alto voltaje, en Chile, en Australia y en distintas partes del mundo, y nos estamos viendo aquí en otro capítulo en tu podcast Desafío Regional. Adiós.